Quizá ninguno de los logros de los romanos fue tan fundamental para el desarrollo urbano como los acueductos. Aunque las ciudades antiguas sobrevivieron durante siglos sin acueductos, su implantación cambió para siempre el desarrollo y la vida de los habitantes de todo el Imperio Romano. Y en este video, veremos más sobre cómo funcionaba esta gran obra de la ingeniería antigua. Uno de los mayores expertos en acueductos romanos fue Sexto Julio Frontino, y gran parte de lo que sabemos sobre el tema fue escrito por él. Frontino nos cuenta que Roma vivió sin acueductos durante los primeros 441 años de su existencia. Durante los primeros siglos, Roma dependió de las aguas del río Tíber, los pozos y las cisternas, pero a medida que crecía la población, estos recursos empezaron a resultar insuficientes e incluso problemáticos. Los pozos urbanos empezaron a secar la capa freática, mientras que el vertido de basuras y aguas residuales contaminaba las aguas subterráneas. Esto era más evidente en las zonas densamente pobladas, donde los riesgos para la salud eran altos y el agua limpia escaseaba. Para las viviendas más modestas, las cisternas llenas de agua de lluvia eran una solución práctica, sobre todo en ciudades pequeñas como Pompeya. Sin embargo, para una metrópolis como Roma, las cisternas no eran suficientes, sobre todo en los bloques de pisos donde había menos espacio en el tejado para recoger agua. La necesidad de una solución más eficaz se hizo patente cuando los romanos aumentaron su demanda de agua corriente y limpia, con la creación de más baños públicos y fuentes termales. Los acueductos fueron la respuesta a este problema. Basados en el principio del flujo por gravedad, la idea era transportar el agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades. Estas estructuras debían ser canales construidos sobre una ligera pendiente continua, lo que permitía que el agua fluyera sin necesidad de bombas. Esta agua se recogería de fuentes, embalses y balnearios, abasteciendo directamente el corazón de las ciudades. Es importante recordar que los acueductos no fueron un invento romano. Desde la antigüedad, las civilizaciones de todo el mundo han buscado formas de garantizar un suministro regular y controlado de agua. Las primeras formas de acueducto incluían túneles excavados en la tierra, canales superficiales, tuberías de arcilla e incluso puentes. Pero los romanos consiguieron perfeccionar las técnicas existentes e introdujeron nuevas soluciones para garantizar un suministro constante de agua a sus ciudades. Así, en el año 312 AC, se construyó el primer acueducto de Roma, el Aqua Appia. Roma ya había conquistado importantes territorios y empezaba a sentir los efectos de una población creciente y la consiguiente demanda de agua. Y el Aqua Appia fue la respuesta a este problema. Su construcción, supervisada por el cónsul Apio Claudio Sego, traía agua desde unos 16 kilómetros de distancia hasta la ciudad. La mayor parte de su recorrido era subterráneo, lo que protegía tanto de posibles ataques como de la contaminación. Aunque su capacidad era limitada y solo abastecía una pequeña parte de la ciudad, fue un primer paso crucial en la creación de la red de acueductos, que siglos más tarde se convertiría en una de las maravillas del mundo antiguo. El éxito del Aqua Appia demostró a los romanos que invertir en acueductos merecía la pena. A medida que Roma crecía en tamaño e importancia, comenzaron a construirse nuevos acueductos para satisfacer la creciente demanda. Un ejemplo significativo de esta expansión es el Aqua Marcia, construido unos 170 años después del Aqua Appia, en 144 AC. El Aqua Marcia fue un hito en la ingeniería romana. No solo explotaba manantiales situados a más de 90 kilómetros de distancia, sino que también incluía largos tramos elevados sobre arcos, un avance técnico que permitía al agua viajar por terrenos variados y llegar a zonas más altas de la ciudad. Estos arcos monumentales se convirtieron en símbolos icónicos de la ingeniería romana y sirvieron de inspiración para futuras construcciones, tanto en Roma como en otras partes del imperio. Solo que la mayoría de estos sistemas eran subterráneos, lo que no solo resultaba más económico, sino que también ofrecía protección contra los daños meteorológicos y minimizaba las molestias a las comunidades a lo largo de la ruta. La construcción de un acueducto comenzaba con una planificación detallada del trazado. Los ingenieros romanos necesitaban encontrar fuentes de agua pura que pudieran canalizarse hasta la ciudad. La ruta entre la fuente y el destino
a menudo presentaba obstáculos naturales, como colinas, valles y ríos. Para superar estos retos, los ingenieros diseñaron puentes arqueados, túneles y sifones invertidos, soluciones que demostraban los avanzados conocimientos técnicos de la época. Un aspecto esencial en la construcción de un acueducto era la pendiente constante del canal. El agua debía fluir de forma natural, solo por la fuerza de la gravedad. Esto exigía una precisión casi perfecta en la construcción. Un error en la pendiente podía hacer que el agua se estancara o no llegara a su destino, lo que haría inútil todo el esfuerzo. En la mayor parte de su recorrido, los acueductos discurrían por alcantarillas subterráneas, una solución económica que también protegía al sistema de daños y sabotajes. Sin embargo, a medida que los acueductos se acercaban a la ciudad y atravesaban valles como el Tíber, surgió la necesidad de estructuras más visibles y monumentales. Fue entonces cuando aparecieron las emblemáticas arcadas romanas. Estos arcos de piedra apilados en varias capas sostenían los canales de agua a su paso por terrenos bajos. Pero el mantenimiento de los acueductos romanos era muy importante para su funcionamiento. Como los acueductos no podían desconectarse sin más, la ingeniería debía aportar soluciones para manejar el exceso de agua y limpiar los sedimentos que podían acumularse en los canales. Cuando el agua llegaba a la ciudad, se distribuía a través de un complejo sistema de torres de distribución, llamados castella, y depósitos de decantación. Los castella tenían la función de regular el flujo de agua, dividiéndola en canales más pequeños que alimentaban tanto las fuentes públicas como los baños y las casas particulares. Estos depósitos y torres también servían para separar los residuos y sedimentos del agua, garantizando que el suministro a las zonas públicas y privadas fuera de gran calidad. Situados en zonas elevadas, los depósitos permitían que el agua fluyera hacia abajo y depositara los sedimentos en el fondo. Aunque eran eficaces contra las partículas de mayor tamaño, los tanques de decantación no lo eran del todo contra los pequeños insectos y otros residuos flotantes. Incluso con la avanzada tecnología, los acueductos sufrían desgaste, infiltraciones y problemas de limpieza que había que resolver. Para facilitar el acceso a las secciones subterráneas, se construyeron cámaras verticales. Además, si se necesitaban reparaciones importantes, los ingenieros podían desviar temporalmente el agua de las zonas afectadas. Los conservadores de las aguas, un cargo especial en el gobierno romano, se encargaba de supervisar los acueductos y garantizar su correcto funcionamiento. La importancia del mantenimiento era tan grande que llegaron a contratar hasta 700 personas para cuidar los acueductos de la ciudad, asegurándose de que el sistema de aguas funcionara siempre bien. Y los servi publici, o esclavos públicos, eran esenciales para la construcción y el mantenimiento de los acueductos. A diferencia de los esclavos privados, que pertenecían a particulares, los servi publici pertenecían al Estado y se utilizaban para retirar los escombros de los acueductos e incluso limpiar los depósitos de decantación. Además, a algunos esclavos se les encomendaban tareas administrativas, como controlar los materiales y supervisar las operaciones diarias. En el apogeo del imperio, Roma contaba con 11 acueductos que abastecían a la ciudad de un impresionante volumen de agua. Además, Frontino escribió que a finales del siglo I DC, la ciudad contaba con 1.352 fuentes públicas, 254 embalses, 15 ninfas ornamentales, 11 grandes termas imperiales y 856 balnearios más pequeños. Estas cifras demuestran que el abastecimiento de agua no se limitaba a necesidades básicas como beber y cocinar. Los romanos utilizaban el agua para mantener la higiene pública, para alimentar sus grandes termas e incluso para sostener industrias como la tintorería y los huertos urbanos. Se calcula que la cantidad total de agua suministrada a la ciudad cada día podía alcanzar el 1.000.000 de metros cúbicos, lo que resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que toda ella se distribuía a través de una compleja red de acueductos. Las fuentes públicas no eran simples puntos de acceso al agua. Muchas de ellas estaban ricamente decoradas, símbolo de la generosidad del emperador o de los patrocinadores que habían financiado la construcción del acueducto. El control de la distribución del agua también tenía un carácter financiero. Para la población en general, el agua de las fuentes públicas era gratuita. Sin embargo,
Quienes deseaban tener acceso al agua directamente en sus casas o para el baño privado, pagaban una cuota. Así, los acueductos, además de ser una necesidad práctica, se convirtieron en una herramienta de estatus social y control político. Las grandes termas, como las de Caracalla y Diocleciano, eran voraces consumidores de agua, que requerían un caudal constante y abundante para mantener sus piscinas calientes, templadas y frías. Además de las termas, las fuentes públicas eran un punto de distribución gratuito para la población común, mientras que los hogares más ricos podían pagar para que el agua llegara directamente a sus casas. El acueducto también desempeñó un papel crucial en la infraestructura de ocio de Roma, incluida la puesta en escena de las grandiosas inundaciones Naumachiae del Coliseo. Estas exhibiciones acuáticas simulaban batallas navales y requerían una importante cantidad de agua, algo que el sistema de acueductos romano podía proporcionar. A pesar de su mantenimiento y seguridad, el fraude en los acueductos de Roma era una práctica habitual e ingeniosa, con métodos que, según Frontino, iban desde simples manipulaciones hasta complejas tramas. Muchos usuarios privados instalaban tomas clandestinas en los acueductos sin autorización alguna. Estas desviaciones ilegales les permitían robar el agua antes de que llegara a su destino oficial. En algunos casos, estas tomas ilegales estaban situadas a kilómetros de la ciudad, en zonas donde el control gubernamental era más débil. El fraude consistía a menudo en sobornar a funcionarios estatales y trabajadores de los acueductos. Frontino puso en marcha un sistema de inspección para garantizar que los desvíos de agua fueran identificados y castigados. Inspeccionaba periódicamente los acueductos y controlaba el flujo de agua, basándose en registros precisos de permisos y distribuciones. La construcción de un acueducto era a menudo una oportunidad política para demostrar el poder y la benevolencia del gobernante. Un ejemplo de ello fue el Aqua Virgo, construido por orden de Augusto, que pretendía ganar prestigio entre la población como primer emperador de Roma. En el año 19 AC, construyó este acueducto, que traía el agua de un manantial situado a 18 kilómetros de Roma y suministraba unos 100.000 metros cúbicos de agua al día. Estos proyectos también reforzaron la idea de que Roma, como imperio, tenía control sobre la naturaleza y los recursos. Además, los acueductos crearon una dependencia vital de la población respecto al Estado. En las monedas y en otros registros artísticos, los acueductos se representaban a menudo como símbolos de la superioridad romana, tanto en términos de tecnología como de organización social. No es de extrañar que en sus escritos Frontino compare los romanos con los egipcios, comparando, según sus palabras, las altas pero inútiles pirámides con la funcionalidad práctica de los acueductos romanos. Esto demuestra un poco el orgullo que Roma sentía por su capacidad para construir algo que no solo impresionaba, sino que se convertía en un símbolo de la ingeniería romana. Así que si te ha gustado aprender más sobre el funcionamiento y mantenimiento de los acueductos romanos, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.